Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian José Estrada Contreras y voy a hacer una presentación de procedimientos constructivos de pilotes de in situ. ¿Qué es un pilote in situ? Un pilote es un tipo de cimentación que consiste en una especie de columna embebida en el terreno cuya misión es transmitir las cargas de la estructura que soportan un extracto resistente del suelo. Los pilotes in situ son un elemento constructivo utilizado para la cimentación de obra que permite trasladar las cargas hasta un estrato resistente del suelo, cuando éste se encuentra a una profundidad tal que sea viable técnica o económicamente la cimentación más convencional mediante las zapatas o losas. Los pilotes tienen forma de columnas verticales en el interior del terreno. En especial, los pilotes in situ consisten en realizar una perforación en el suelo, a la cual una vez terminado se le coloca un armado en su interior y se rellena con concreto. Pasos para construir un pilote. El proceso constructivo de los pilotes dependen de distintos pasos muy importantes, como son un estudio de suelos bien implementado, el uso del equipo adecuado para realizar las perforaciones o barrenaciones del terreno, un diseño adecuado para la cimentación, tener planos para el uso adecuado del acero y por último, que el concreto cuente con las resistencias y características necesarias para el proyecto. Todos estos pasos son importantes, los vamos a describir a detalle a continuación. ¿Qué es un estudio de suelos? Los estudios de suelos, o también conocidos como estudio geotécnico, es un proceso que cuentan con varias actividades y es útil a la hora de tener información sobre las características del terreno donde se pretende realizar una construcción. Este trabajo es realizado por expertos acreditados, además que se encargan de expedir un informe final en el que se dan las distintas recomendaciones sobre el tipo de cimentación que se debe utilizar para un proyecto, teniendo en cuenta que ha arrojado el informe. Esto quiere decir que un informe de gran valor para diseñar y ejecutar tanto el proyecto en general como la cimentación que lo van a soportar. Opciones de perforaciones para cimentación. Una vez esté listo el informe del estudio de suelos y se defina la profundidad en el sistema del pilotaje que deberías utilizar en tu proyecto, tendrás que elegir un sistema de cimentación más útil. Ten presente que puedes utilizar pilotes hincados o barrenados y funcionados in situ. Algunos de los sistemas para perforación de los siguientes: pilote manual, pilote barrenado con micropiloteadoras, pilote con tornillo continuo, pilote con tipo hélice, pilote tipo Cayley, pilote hincados. Barrenado o perforado. El proceso de construcción del pilote. El barrenado o perforación del pilote es el siguiente paso. Se debe realizar teniendo en cuenta los conocimientos del replanteo topográfico para ubicarlos y excavar hasta la profundidad necesaria. Un distinto proyecto y debido a las condiciones del terreno es posible encontrar inestabilidad en las paredes del pilote barrenado debido a la presente del nivel del freático o por cualquier otra condición de los materiales que presenta el terreno. En este caso es recomendado utilizar polímeros estabilizadores de terreno como la bentonita. Realización de canastas o armaduras del pilote. Las canastas o armaduras del pilote son elementos que se fabrican con acero de barras corrugados que se caracterizan por tener una gran resistencia de, de sección circular. Las armaduras o canastas por lo general se realizan en el mismo lugar del proyecto. En varias ocasiones el hierro viene en forma de espiral o las empresas de pilotaje cuentan con equipos para darles la forma y medidas necesarias para tu proyecto. ¿Cómo se introducen las canastillas en el pozo barrenado? Luego de tener la perforación o barrenación de los pozos para el pilote, puedes introducir las canastas utilizando métodos. Utilizar una grúa auxiliar para elevar y introducir la armadura del pilote. O también puedes utilizar el equipo de perforación para elevar e introducir las canastillas. En algunas ocasiones, cuando las canastillas es liviana, se puede introducir de forma manual.
Es importante que las canastillas se ubiquen en el nivel adecuado, teniendo en cuenta que que la profundidad de la perforación y el nivel final para realizar el desplante de la placa. Vierte el concreto premezclado dentro del pozo. Este es el último paso del proceso constructivo de pilotes y se realiza luego de haber introducido la canastilla. Para esto es muy importante utilizar tubería Tremen hasta el fondo de la excavación con el fin de que el concreto se introduzca desde el fondo hasta el inicio del pozo. Para esto deberías ir subiendo y instalando la tubería conforme se llena el pozo. Al mismo tiempo puedes ir desplazando el polímero con una bomba. Para finalizar, es importante eliminar los 30 centímetros iniciales de concreto del pilote, debido a que se considera como pobre. Es importante que se elimine utilizando la técnica de rebalse del material o descabeceo. Tipos de pilotes in situ y procedimiento constructivo. CPI 2. Grupo de pilotes de desplazamiento con azuche. Su uso habitual es como pilotaje de poca profundidad, trabajando por punta, apoyado en rocas o capas duras del terreno. Después de atravesar capas blandas, también como pilotaje, trabajando por fuste y punta en el terreno granular mediante flujos o en el terreno de capas alternas coherentes y granulares de alguna consistencia. La forma del procedimiento es el siguiente. Primero, se hace el hincado de la tubería hueca mediante golpeo con masa o martillo hasta llegar al rechazo de azuche en la punta de forma cónica. Segundo, se coloca la armadura hasta el fondo del pilote. Y tercero, el hormigón, a la vez que extraemos la tubería, hormigón que se consiste de consistencia seca y se golpea el tubo para que haga una función de vibrado. El concreto utilizado es de consistencia seca. PCI 3. Grupo de pilotes de desplazamiento con tapón de grava. Se utiliza usualmente es como un pilotaje trabajado por fuste en terrenos granulares de capacidad media o en terrenos con capas alternas coherentes y granulares de alguna consistencia. La forma del procedimiento es el siguiente. Primero, se ejecuta de tapón de gravas, arenas y hormigón de consistencia cero. Dentro de la ebullición, dispuesto a tongadas pequeñas y fuertemente compactadas de espesor 30. Segundo, golpeo sobre el tapón para arrastrar la intubación hasta la cota requerida. Tercero, golpea del tapón y extracción de la intubación para desalojar del mismo, quedando como punta del pilote un ensanche. Y cuarto, colocación de la armadura dentro de la intubación y extracción de la tubería a la vez que se va el hormigón. CPI 4. Grupo de pilotes de extracción con intubación recuperable. Su uso habitual es con pilotes de poca profundidad, trabajado de punta, apoyándose en roca. También como pilotaje, trabajando por fuste en terrenos coherentes de consistencia firme, prácticamente hormigoneo. La forma del procedimiento es la siguiente. Primero, excavación con caza o hélice conteniendo las paredes de la perforación con tubería. Segundo, colocación de la armadura. Y tercero, el hormigón mediante el tubo Tremen y extracción simultáneamente de la tubería de revestimiento. CPI 5. Grupo de pilotes de extracción con camisa perdida. Su uso habitual es como el pilotaje trabajando por punta apoyándose en rocas o capas duras del terreno. Y siempre que se atraviesan capas de terreno coherente fino en presentación de agua o existen flujos de agua en algunos casos con capas de terreno coherente blando, cuando existen capas agresivas al hormigón fresco, la camisa se utiliza para la protección de un tramo de los pilotes expuestos a la acción de un terreno agresivo al hormigón fresco o a un flujo de agua.
La forma del procedimiento es la segunda. Excavación con caso o élite conteniendo las paredes de la perforación con tubería. Segundo, colocación de la armadura. Tercero, hormigón mediante tubo tremen y sin extracción de la tubería de revestimiento. CPI 6. Grupo de pilotes performados sin intubación con los lodos tóxicos. Su uso habitual es como pilotaje trabajado por punta apoyando en rocas o capas duras de terreno, cuando se atraviesan capas blandas que se mantengan sin desprendimientos por efecto de los lodos. La forma del procedimiento es la siguiente. Primero, excavación y vertido de lodos en la excavación para extracción de la tierra. Segundo, introducción de la armadura. Tercero, hormigón desde el fondo mediante tubo tremen y recuperación de lodo. CPI 7. Grupo de pilotes barrenados sin intubación. Su uso habitual es como pilotaje trabajado por punta, apoyados en capas de terreno coherente duro. También como pilotaje trabajando por fuste de terreno coherente, que consiste en firme, prácticamente homogéneo o coherente, de consistencia media en el que se produzca desprendimientos de las paredes. La forma del procedimiento es el siguiente. Primero, perforación mediante barración hasta la cota deseada. Segundo, extracción de la barrena. Tercero, colocación de la armadura en el hormigón fresco. Y cuarto, hormigón en seco de forma continua desde la altura inferior a 1 metro. CPI 8. Grupos de pilotes barrenados hormigonados por tubo central de barrena. Su uso habitual es como un pilotaje trabajado por punta apoyándose en roca y capas duras de terreno, también como pilotaje trabajado por fuste y punta de terreno de compacidad o cohesión media, o en terrenos de capas alteradas, coherentes y granulares de alguna consistencia. La forma del procedimiento es la siguiente. Primero, perforación mediante barrena hasta la cota deseada. Segunda, extracción y hormigoneo simultáneo a tubos del central de la barrena. Tercero, pilotaje hormigonado. Cuarto, colocación de la armadura en el hormigón fresco. Maquinaria utilizada. Las máquinas piloteadoras, conocidas también bajo el nombre de la máquina pilotera, son equipos que permiten la ejecución de pilotes, las cuales proporcionan soportes a la cimentación de edificios y otros tipos de estructuras como puentes o viaductos. Las máquinas de pilotes se encargan de realizar perforaciones en el terreno que atraviesan las capas incompetentes del suelo hasta alcanzar un nivel capaz de transmitir adecuadamente las cargas en la estructura o hincado del terreno de los pilotes prefabricados hasta alcanzar el rechazo en un sustrato completo para albergar las cargas que gravitan sobre él. Estas son las utilizadas en los pilotes in situ, pilotadoras o rotación. Se trata de aquellas máquinas diseñadas para ejecutar de pilotes in situ. Los pilotes constan de una unidad principal, cabeza de rotación, mástil, cabrestante, embrague, sistema de conducto de velocidad, bomba de aceite y su respectivo motor. En la mayoría de los casos se encuentran montados sobre un vehículo con orugas ensambladas con cadena que les facilita la movilidad sobre cualquier tipo de terreno. No obstante, aunque bastante menos comunes, también existen perforadoras montadas en camiones o remontables. Rendimiento de las máquinas piloteras. La productividad y eficacia de la máquina perforadora depende de las características propias de cada máquina y de los propietarios y de las propiedades de los suelos y rocas. El rendimiento de las perforaciones se miden por hora de trabajo, considerando como trabajo no solo la acción de perforación, sino el tiempo invertido en los cambios de localización, cambios de barrena y cualquier actividad relacionada directa o indirecta con el manejo de la máquina. Las barrenas continuas pueden alcanzar rendimientos de hasta 150 metros por turno, mientras que las cucharas
con lodos o entubaciones auxiliares se limitan a 20 o 40 metros por turno. En cambio, las hélices discontinuas combinadas con el uso de lodos pueden llegar a rendimientos de 80 a 100 metros por turno. En caso también con lodos de 40 a 50 metros por turno. Aquí podemos ver lo que es la pilotadora, el tubo Tremen para el concreto, la jaula para los tubos Tremen, el camión para el traslado del concreto, las grúas, las plantas de lodo y los equipos de corte.